mismo. Bueno, tomo primero la palabra yo y hago una micro introducción mientras esperamos que se siga sumando gente. Primero, agradecerles muchísimo a Roby Villarruel y a Mariano la participación en esta actividad, que forma parte de un ciclo de charlas y de conversatorios que de la Coordinadora de Abogados y Abogadas de Interés Público estamos intentando dar y mantener con cierta periodicidad sobre la deuda externa y sobre lo que entendemos son las discusiones necesarias para construir un abordaje representativo de la cuestión de la deuda externa. En ese sentido, hace tiempo nosotros teníamos visto, estudiado, leído y compartido entre nosotros y nosotras el libro, el laburazo que se mandaron, que realmente lo tomamos como un aporte estratégico para un momento muy necesario del país, sea por la terminación del macrismo, como esta primera etapa, si se quiere, traumática por la pandemia del gobierno nacional. Y entonces queríamos, de algún modo, proponerles charlar, que nos cuenten el laburo, pero charlar sobre el trabajo que hicieron, sobre qué los motivó, sobre algunas cuestiones que nosotros mismos vimos y que de algún modo lo relacionamos con el trabajo nuestro, trabajo judicial, que ahora dentro de poquito se van a cumplir 3 años de las primeras demandas que interpusimos allá por, no recuerdo bien ya a esta altura, julio, agosto del 2018, para acceder al contrato, para plantearlo llanamente, para acceder al contrato con el Fondo Monetario Internacional. Y todo creemos en línea con lo que debiera ser, ¿cómo lo podemos decir? Como una construcción representativa del nunca más en términos de deuda externa. Digamos, finalmente, y eso me parece que resulta insisto, del laburazo que se mandaron, nuestro país y la región, creo, en general, tiene que poder avanzar y tenemos que ser conscientes primero de esa necesidad en la construcción de distintos nunca máses, ¿no? Esto surge del libro y me parece que es el desafío que tenemos. Nosotros y nosotras humildemente creo que intentamos y estamos queriendo avanzar en un sentido, en un flanco, en el flanco judicial, y el laburo que ustedes hicieron, el laburo que hace permanentemente ENAC desde la discusión y desde la interpelación también del empresariado nacional, va en línea, y por eso nos parece tan valioso, con la construcción del nunca más económico. Así que un poco la charla, y me estoy extendiendo, es intentar ver de integrar estas cuestiones como para generar una buena conversa entre nosotros. Así que termino acá, les doy la bienvenida, le paso quizás antes a Augusto, para nosotros Toto, para que sume alguna cuestión más. Y bueno, creo que ya vamos a querer escuchar a Mariano Hamilton y a Roby Villarruel, que nos acompañan hoy. Bueno, tomo la palabra. Lo decíamos antes, en los primeros minutos de estar en Zoom, les queremos agradecer a Mariano, a Roby, por tomarse el tiempo, por sumarse a esta actividad. Esta actividad sea en el marco de esto que contaba Andrés. Nosotros formamos parte de un espacio que se llama Coordinadora de Abogados y Abogadas de Interés Público. Nos dedicamos a causas judiciales. Hoy en día la cuestión del poder judicial está íntimamente vinculada con la política. Y bueno, ya hace 3 años que venimos trabajando sobre una serie de acciones judiciales en lo que serían reclamos administrativos, por así decirlo, y después acciones ante el Poder Judicial, con el objetivo de abordar la toma de deuda del último periodo del gobierno de Macri desde una perspectiva legal, pero pensando que desde el abordaje que le dimos, creemos que podemos abrir una discusión mucho más interesante y que creemos que está muy vinculada con el libro de entrevistas que armó Mariano con la ENAC, y justamente por eso se da esta invitación a compartir con ustedes. Tenemos algunas cosas que nos gustaría preguntarles, tenemos algunos intercambios que creemos que pueden ser interesantes, pensando de cara al futuro. Creemos que nos pasa constantemente como equipo, somos un equipo de 6 personas,
y siempre debatimos, siempre charlamos sobre esto y a veces nos llama la atención qué loco este fenómeno de la comunicación, que algo que es tan grosero, que está tan mal hecho, la forma en que se tomó la deuda con el FMI, a veces cuesta lograr que transite por debates un poco más masivos, que no quede nada más en una cuestión de análisis legal muy cerrada a espacios que están muy vinculados con la temática, sino como que nos parece muy interesante y creemos necesario lograr derribar esa pared y poder transmitir esto que es realmente una toma de deuda que va a hipotecar a generaciones futuras, con el objetivo fundamental de esto que dice el libro, de que nunca más suceda algo así. Para los que están entrando, no hace falta presentación, pero la vamos a hacer porque son nuestros invitados. Tenemos a Mariano Hamilton y a Robbie Villarroel. Mariano Hamilton lo conocemos, es un comunicador, un periodista, es un escritor. Hace poco tiempo también me enteré que es un novelista. Escribió un libro, hizo una serie de entrevistas muy interesantes. Para el que no tuvo la oportunidad de verlo, acá lo tengo. Nunca más económico, muy recomendable. Y Robbie es un compañero, es un empresario pyme, que ahora le vamos a pedir también que nos cuente un poco cuál es el armado en el que están. Crearon un espacio también muy interesante de empresarios y empresarias pyme que creen que tienen que, y para nosotros están en lo correcto, tienen que tener una voz en la política, que es importantísimo desarrollar al empresariado pyme, que es importantísimo industrializar, que es muy importante que la industria, y sobre todo la industria pyme, tenga una perspectiva en materia ambiental. Y bueno, después de esta pequeña introducción, lo primero que pensábamos como para descontracturar un poco y que se dé más una charla, era pedirles a ustedes, a Mariano, a Robbie, que nos den la opinión de ustedes en relación al libro. Obviamente no vamos a esperar que ustedes nos cuenten lo que dicen los entrevistados, pero sí ustedes, al estar habiéndose encargado de compilar el libro, de llevar a cabo las entrevistas, ¿con qué conclusiones podríamos decir que se quedan a partir de esta experiencia? Hay que desmutearlo, Dani. Hola. ¿Me escuchan a mí? Sí, pasa que Dani tiene que desmutear a Mariano. Dani. Tenemos que lograr que los invitados puedan hablar. Perfecto. Bien, Dani. Ojo, no, está accidentado. Hola, ahora sí. María. No, bueno, en principio querría hacer alguna aclaración antes de entrar. Lo que acaba de entrar ahora es tremendo. Bueno, pues estoy viendo las fotos que ponen, es tremenda. Bueno, más allá de que me impresiona un poquito. Quería decir que más allá de... Es muy perturbador lo que estoy viendo, e intimidante. Bueno, quería decir que en principio quería hacer una aclaración, que el libro es una idea de ENAC. El libro fue originalmente pensado por ENAC. Yo me sumé luego al proyecto a partir de casi primero azarosamente y luego ya no azarosamente, sino activamente. Pero por eso me parece que lo mejor es que Robbie haga una introducción de cómo pensaron ellos el libro, cómo lo imaginaron, qué es lo que pensaron ellos originalmente y después cómo vino el desarrollo del libro, porque me parece fundamental que Robbie tenga un poco la palabra, porque además fue un poco el que inició toda esta película y básicamente una persona muy importante para la realización del libro, porque sin él yo no lo hubiera podido hacer. Así que quiero darle la palabra a Robbie primero. Bueno, gracias. Como siempre, Mariano, siempre generoso, me sube el precio, pero bueno, está bien, yo lo acepto, es parte del... No, fuera de broma, primero les agradezco a ustedes, compañeros y compañeras del espacio. A nosotros creo que nos une las ganas de hacer política y de militar por un país mejor, así que todo espacio en pos de eso para nosotros es siempre un orgullo. Les cuento muy brevemente, porque a Mariano y a mí nos gusta pasar rápidamente a las preguntas, pero hay que tener un poquito de historia.
Yo, efectivamente, mi nombre es Roberto Villarruel, yo soy el director del Centro Universitario de Idiomas, el CUI, y además pertenezco a una organización que creamos 7 personas en el año 2016, a poco del triunfo de Macri. Lo iniciamos en el Instituto Patria, que fue el que nos dio lugar para empezar a reunirnos, donde creamos la Comisión de Empresarios Nacionales allí. Y a partir de ahí armamos la idea era armar una organización, no una organización empresarial sectorial, no una cámara, sino una organización política. O sea que está muy bien lo que vos planteaste y agradezco que así sea entendido, porque nosotros creemos que el empresario nacional, primero, y sobre todo ahora el empresario pyme nacional, tiene que ser un sujeto activo de la política, tanto en su involucramiento personal como que los proyectos políticos nacionales, populares y de desarrollo lo incluyan en las decisiones. Después, si quieren, les comento por qué nos parece esto. En ese armado de la organización, siempre desde un primer momento, por historias propias, por lo que fuera, veníamos sosteniendo y apoyando las políticas de memoria y verdad, justicia, por supuesto, y toda la lucha de los organismos de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, y consideramos, como todos creo acá, que no hay manera de construir un proyecto de país sin el trabajo sobre la memoria y sobre todo en los efectos de la dictadura, porque nosotros creemos que la dictadura del 76 fue realmente un momento fundante de nuevo de la Argentina y que sus efectos todavía los seguimos padeciendo muchísimo. En ese camino dijimos, bueno, vamos a trabajar un nunca más económico. El nunca más económico por ahí no era en ese momento exclusivamente la deuda, sino que fue la idea de, bueno, hacer lo que hicieron, no quiero agrandarme, seguir el camino y el ejemplo de las madres y las abuelas que pacientemente durante años de años hicieron una lucha que logró instalar en el sentido común una especie de barrera muy fuerte contra el genocidio, contra el terrorismo de Estado y contra todo lo que significó. Y para nosotros esa lucha, que siempre incluyó el aspecto del modelo económico que la dictadura, está todavía pendiente. Para nosotros la gran herencia de la dictadura es un sentido común y una serie de ideas, un cuerpo de ideas generales, incluso hasta teóricas, que ha impregnado incluso hasta nuestros propios movimientos, en el que hay que trabajar para que nunca más tengamos no solo el terrorismo de Estado, sino modelos económicos iniciados en el 76 y continuados después en otros periodos, en los 90 y por supuesto después durante el macrismo. En ese proyecto dijimos, bueno, vamos a entrevistar a gente que abordó el tema del nunca más, no tanto exclusivamente sobre el tema del genocidio en sí mismo, sino sobre estos aspectos jurídicos. Ustedes habrán visto, fuimos a ver a Zaffaroni, al juez Arias. La lucha ahí es un punto, ustedes lo saben más que nosotros, ahí hay una lucha central en el rediseño de lo institucional. Fuimos a ver periodistas, sociólogos, bueno, la lista de que ustedes conocen ahí. Yo quisiera, simplemente, si ustedes me permiten, esto además surgió por un compañero que vino un día con la carta de Rodolfo Walsh bajo el brazo, que la conocíamos, nos acordábamos, pero por ahí no la habíamos revisitado. La carta de Rodolfo anda a un año de cumplido el golpe de Estado y que le cuesta la vida a la dictadura, en donde en los puntos 5 y 6, yo quería esta vez, si ustedes me permiten un minuto, un párrafo nomás, en donde, escuchen esto, dice: dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales, bueno, nombra a los del momento, y dice: un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural, expuesto por su presidente Celedonio Pereda, y cita: llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos. Eso decía el presidente. No sé si les suena el tema, para que vean cómo los elementos estructurales del conflicto fundacional argentino están presentes. La lucha por los alimentos y por la primarización y la renta agraria sigue siendo el gran
tema del conflicto argentino. Entonces, a partir de eso decidimos armar esta serie de entrevistas que ustedes vieron, que eran eso, entrevistas con recursos, modestos recursos técnicos, y en el camino siempre pensamos la idea de en algún momento convertirlo en un libro, se lo presentamos a los organismos de derechos humanos también, y en el camino tuvimos la suerte de encontrarnos con una persona como Mariano y sobre todo con Ceci de Genaro, su señora esposa y compañera, que nos dijeron esto es muy bueno, nos parece que puede ser un buen libro y vamos a tratar de proponérselo a la Editorial Planeta, y así lo hicieron y se plasmó esto que para nosotros era un sueño y se concretó. Y bueno, y Mariano aportó toda su experiencia escribiendo, convirtiendo esto en algo fácil de leer, interesante. Le agregamos con sugerencia de él una serie de autores que enriquecieron mucho más también los testimonios, y después tuvimos un parate durante la pandemia y agregamos un par de autores más, y entre ellos a Cecilia Nicolini, que ya era funcionaria del gobierno nacional. Y así llegamos a esto, con la idea de que el libro se convierta un poco en esto que estamos haciendo, un espacio, una excusa de debate y de trabajo para poder ver de qué manera nosotros no volvemos podemos ponerle una barrera efectiva a estos planes que lo único que hacen es el aparato productivo, hambrear, etc. Yo pensaba mucho en ustedes, les cuento, porque nosotros como empresarios nacionales, ustedes no sé si leyeron el artículo que yo puse en el libro, pero yo creo que de algún modo, y lo digo muy respetuosamente, el empresario nacional fue una de las víctimas y uno de los desaparecidos también del modelo de la dictadura, en el sentido de que ellos arrasaron del sentido común de la Argentina la idea de que había empresarios nacionales que les interesaba la producción, el de 50-50, que era un orgullo de toda la sociedad y un modelo en América y en el mundo. Y bueno, por eso yo digo que es el primer verso de Moler es el famoso tema de los 70 años de peronismo, ¿no? La pobreza estructural en la Argentina, hay que decirlo siempre, empezó el 24 de marzo de 1976 y nunca nos recuperamos de ese terremoto. Tuvimos momentos muy, muy buenos de alza, pero además dejó, eso decía que yo pensaba en ustedes, porque Mariano siempre me honra diciendo que yo le hice, lo convencí de que a lo mejor hay uno que otro empresario que no es garca, porque bueno, el modelo justamente, la idea que quedó después de la dictadura es que los empresarios son todos garcas. Nosotros en ENAC tenemos un dicho que es ningún empresario nace Ratazzi, pero la realidad es que es verdad que se instaló eso, y es verdad que además se convirtió al empresario en un lobista, lo convirtieron en un lobista. Por esto no vamos a negarlo, el 80% de las empresas pymes votaron a Mauricio Macri en el 2015, entonces ese es un tema que nosotros lo pensamos mucho empezando a trabajar en volver a hacerle perder el miedo a la inmensa cantidad de empresarios pymes que hay en la Argentina, que creen que otro país es posible, como hay abogados también, por eso decía, porque los abogados también se llevan a veces este tema de la instalación de que todos los abogados son malos o son... Y nosotros sabemos, sin embargo, nosotros sabemos y sabemos de historias de abogados luchadores de los derechos de los trabajadores, desaparecidos por supuesto. Sin embargo, en el caso de los empresarios el silenciamiento fue muy grande y muy doloroso y muy costoso. Tanto que hoy, y ya voy a terminar pronto, yo no me canso de repetirlo, sobre todo en espacios militantes, peleamos a veces muchos con nuestro propio espacio nacional y popular, porque seguimos pensando en una especie de modelo de país con el industrialismo de los 50, de las grandes industrias, que hoy, en su gran mayoría, de las 500 grandes industrias de la Argentina, 320 son multinacionales, y el resto es como si lo fueran, básicamente. Y además ya son terratenientes también. Entonces, sin embargo, hay 600.000 pymes, de las cuales el 80% tienen menos de 1.000 trabajadores, y algunas menos de 100 trabajadores, la mayor parte, y representan el 70% del trabajo registrado. Mucho de lo que consumimos a diario, todos los días, lo producen pymes argentinas. Y sin embargo, si uno habla con la gente, ¿qué hay? No hay empresa, el empresario nacional solo quiere el lucro, tiene, no sé, es poco competitivo, bueno, todo lo que nos instaló la dictadura. Entonces, hay un trabajo muy importante de construcción, porque
la barrera para para el neoliberalismo la tienen que dar los trabajadores sin lugar a duda y lo vienen dando desde entonces porque su lucha fue incesante, pero la tienen que dar los empresarios y la tienen que dar los profesionales liberales también, que la dictadura arrasó también y arrasó conscientemente, fue quirúrgico el espacio sobre abogados, sobre periodistas, sobre contadores, sobre las profesiones que de alguna manera también contribuyen a la construcción del sentido común y del sentido, digamos, de la subjetividad en la historia. Entonces, la política es solamente para los políticos y la política tampoco está buena, y los empresarios, ni los abogados, ni ninguna otra actividad, ni el fútbol debería teñirse de política. Nosotros eso lo escuchamos todo el tiempo. Entonces, nuestra idea es que ese nunca más sea efectivamente eso, el comienzo de un trabajo hormiga. Amado Boudou siempre dice, ellos se tomaron desde los fines de los 70, 50 o 70 años en reinstalar y hacer pelota todo lo que habíamos construido durante años. Bueno, tenemos que tomarnos un trabajo de largo tiempo que tiene que empezar por el tema de la economía. Y está muy bueno que ustedes se dediquen a lo del fondo, porque yo creo que la deuda externa es todavía como uno de las banderas que nosotros podríamos utilizar para unificar un gran frente popular, porque la inmensa mayoría del pueblo argentino no quiere la deuda externa, sabe que está mal. Ahora, tenemos que convencer por qué el FMI está bien, porque el otro tema es sin el FMI cómo vivimos, ¿no? Es decir, o sin el FMI qué vamos a hacer, o sin los grandes capitales, todo ese tipo de cosas que con los que nos asustan. Es un trabajo de hormiga que me parece que hay que hacerlo, no solo en la lucha cotidiana, sino también en los papeles, en la teoría, en la academia, en la legislación. Fíjense que hoy tuvimos, y termino, disculpen con esto, ustedes párenme, porque yo soy un desastre cuando empiezo, pero tuvimos ayer todo el mundo celebrando el tema de IMSA, la estatización de una empresa típica de las familias, de las familias industriales argentinas, Pescarmona, que se benefició durante el peronismo, durante los 70 y durante la dictadura. El viejo Pescarmona era uno de esos clásicos capitanes de la industria pesada. Lo de ayer fue un acto del Estado muy interesante y un modelo que curiosamente cuando la trasladamos a puertos o lo trasladamos a empresas ligadas con la agrícola, tenemos problemas. No podemos estatizar Vicentín, no podemos estatizar los puertos, está mal, se nos va a caer todo el país, no sé, bueno, toda la historia. Fíjense cómo la clave sigue siendo lo que tenemos que, yo siempre digo, lo que tenemos que partir en el caso de este tema es que no es verdad que el Estado no puede, el Estado puede. Es posible que este Estado como esté ahora no pueda algunas cosas, pero hay que buscar, como se hizo con IMSA, salidas inteligentes. Porque lo de IMSA fue un acuerdo entre privados, los estados provinciales y el Estado Nacional. Y ahí está. Y produce un reactor nuclear. Va a producir un reactor nuclear. Entonces digo, la lucha está en primero desmantelar esto que nos pone un pie en la cabeza. No se puede, el Estado no puede, la industria está, o los impuestos son malos, no podemos crecer con impuestos. La reforma constitucional, ya lo hablaba Mariano, pues es uno de sus temas preferidos. Así que yo les agradezco porque el sentido de este libro es a partir de esos testimonios que cada uno de ustedes tome alguna de esas cosas para sumarse a la lucha en la construcción. Nosotros lo vamos a hacer en el público en general con esto, pero sobre todo en nuestro espacio de pymes, que hace falta crear un cuerpo de pymes y hace falta convencer a la política nuestra que hay que hacer un partido de pymes, no un partido de grandes industrias multinacionales, con las que hay que trabajar, con las que hay que negociar, por supuesto. Porque otro tema que desapareció, a nosotros los historiadores, yo como Hamilton también soy historiador y me gusta, nos corrieron con que hay categorías que están viejas, ¿no? Imperialismo, por ejemplo, dependencia e imperialismo. No, son categorías viejas del 70. Y en la Argentina sí es con el mismo tema, el problema de cómo lidiar con los diferentes imperios, con la división internacional del trabajo y con la dependencia, porque no podemos nunca llegar a ese punto virtuoso en el famoso tema del agotamiento de las divisas, etc. Entonces hay que limpiar el ruido rápidamente y poder tomar de la historia, porque ahí está la clave.
En la deuda está la clave, en lo económico está en la clave, en el modelo y el proyecto económico, que es posible, porque además hay otros modelos posibles que hoy están funcionando en el mundo. Hay un capitalismo productivo que puede, lo está planteando Estados Unidos. Entonces, ese es un punto que tenemos que darle. Así que les agradezco mucho y ya terminé. Gracias, Bueno, Roby. dale, Toto. Voy. Un poco retomando o tratando de sintetizar lo que contaba Roby de que esto es una situación que no es nueva, que viene de hace varias décadas, que nos remontamos a la famosa carta de Rodolfo Walsh y describe al dedillo algo que tranquilamente podríamos estar hablando como que sucede hoy en día. Los grandes adversarios que tenemos, que muchas veces no están dentro del Estado, sino que están fuera del Estado y sobre todo son capitales internacionales. La necesidad de modificar algunas estructuras que permitan hacerle frente a esos poderes concentrados, a lo que Zaffaroni en la entrevista que le hace Mariano y que le hacen desde el ENAC, habla del poder real. Lo que quería preguntarle a Mariano es, con la experiencia que él tiene como comunicador, ¿qué observa? ¿Cuál es la conclusión a la que llega de por qué algo que es tan evidente, algo que, como decía Roby, un porcentaje muy importante de la sociedad conoce el tema FMI y lo rechaza? ¿Cómo puede ser que no sea un tema tan de agenda la forma en que se endeuda el país, las condiciones que establecen? Solamente quiero citar un ejemplo como para darle el pie a Mariano. En la entrevista que le hacen, creo que es a Berkovich, cuenta a Berkovich cosas que son espectaculares. Cuenta, por ejemplo, para los que nos están escuchando, que en el caso de Polonia con el FMI le exige a Polonia incorporar una cláusula en el contrato, que después lo vamos a conectar con un poco con el trabajo que hicimos, pero más que nada dirigido a la pregunta de Mariano. Le imponen una cláusula a partir de la cual establecían una nueva interpretación sobre cuándo la leche en Polonia estaba fresca, de forma tal que a partir de esa nueva interpretación Polonia estaba obligada a comprarle leche a Francia, que tenía un peso muy importante en el board del FMI. Es decir, con este ejemplo queda claro que no es nada más que el FMI está interesado en lograr que las balanzas de pago, que las balanzas comerciales de los estados estén equilibradas, sino que también cuando el Estado, que está en una situación de crisis, de estrangulamiento económico, financiero, va a pedirle ayuda al FMI, quienes están en el board del FMI aprovechan para colar condiciones que tienen que ver con intereses corporativos de los países que están en ese board. Por eso quiero preguntarle a Mariano, desde el aspecto comunicacional sobre todo, y también obviamente de su mirada política, ¿qué cree? ¿Cuál es la conclusión a la que llegue? ¿Cómo podríamos abordar esto para lograr que tenga más recepción en la población, en la gente de a pie? No, en tu pregunta es como el dilema, ¿no? El dilema en que nos encontramos desde hace bastante tiempo. Está claro que cuando uno, no sé si me escuchan bien, ¿está todo bien? Sí, muy bien. Bueno, está claro que cuando uno va al Fondo Monetario Internacional, más que encontrar una tabla de salvación, encuentra un collar de melones y termina hundido en el fondo del océano. Entonces, ¿por qué será posible que entonces siempre caemos en ponernos el collar de melones alrededor del cuello? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Digo, cuando los poderes reales son los que manejan el país, entonces caemos en el collar de melones y tenemos una dificultad, claramente una dificultad comunicacional, porque más allá de que nosotros tenemos la posibilidad de expresarnos, tenemos un libro, hay programas de radio que tienen una postura claramente ideológica, político, económica y cultural. También hay algún canal de televisión eventualmente que pueda tener una mirada económica, política, cultural, acorde a lo que nosotros creemos que es la razón, que es el tema de tener un gobierno peronista, populista, o llámenlo como a ustedes les guste. Enfrente tenemos una brigada impresionante que es como pelear con una cáscara de nuez contra la Royal Navy, contra la Armada Real de Gran Bretaña. Ni siquiera ahora, en 1890. O sea, es muy desigual la pelea que se tiene a nivel comunicacional con los grandes lobbies y con las diferentes corporaciones, y es un dilema
es como si fuera, nosotros nos atrapamos en nuestro propio dilema, o sea, en nuestro propio problema. A partir de que permitimos que durante casi 2 décadas o 3 décadas estos emporios comunicacionales se fueran enriqueciendo, se fueran empoderando, se fueran apropiando de diferentes canales de comunicación, y fue como la fábula del escorpión. O sea, nosotros creímos que eso era una solución, y cuando digo nosotros estamos hablando de un gobierno peronista, estamos hablando del gobierno de Menem, no estamos hablando de un gobierno de marcianos, estamos hablando de un gobierno legítimamente elegido, que era un gobierno peronista, que después, por supuesto, defraudó a sus electores la primera vez, pero después fue reelegido la segunda vez, ya cuando todos sabíamos los argentinos qué era lo que iba a seguir pasando y qué era lo que se iba a seguir haciendo, que se iba a seguir destruyendo el entramado económico, que se iba a seguir destruyendo a las pymes, que se iba a destruir la industria nacional, que no iba a haber una apuesta a la industrialización. O sea, todas estas cosas las sabíamos e igual se votó. O sea, no podemos decir esto de la dictadura, porque nosotros en el libro lo que hacemos es un hilo conductor entre 3 ciclos. El ciclo de la dictadura, que empieza con el primer neoliberalismo o el primer intento neoliberal, que es impuesto a través de las armas, el secuestro, el asesinato y la muerte. El segundo intento, que es a partir del el engaño, que es el primer gobierno de Menem. Ya el segundo gobierno de Menem no fue un engaño. O sea, lo aceptamos mansamente como si creyéramos que el 1 a 1 era realmente la solución para todos nuestros problemas. Y después hay un tercer proceso neoliberal, que es el gobierno de Macri, en donde también se llega, si se quiere, con un engaño relativo, porque se decía que se iba a sostener lo que se estaba haciendo bien y que se iba a cambiar lo que se estaba haciendo mal. La sociedad compró ese discurso. Incluso muchos de nosotros, incluso yo, debo decir que yo pensé que era una derecha un poco menos salvaje, que era una derecha un poco más civilizada. Dije, bueno, serán 4 años que vamos a tener que bancarnos, pero va a ser más o menos, qué sé yo, no sé, van a ser civilizados, no van a ser los animales, no van a ser la dictadura, no va a ser salvaje de Menem rifando las joyas de la corona, no va a pasar todo eso. Y pasó a niveles realmente sorprendentes. Entonces, un poco para responder la pregunta, o sea, nosotros somos artífices de nuestro propio destino, o porque votamos gobiernos que no están alineados con los que son los intereses de la Argentina, o porque tenemos una inferioridad comunicacional abismal respecto de los grandes emporios empresarios, y porque básicamente lo que hacemos es lo que podemos, no lo que queremos, lo que podemos. O sea, hace muy poco tiempo escuchamos un ministro, lamentablemente muerto ahora, que dijo, no veo la soberanía en transportar 2 toneladas de arena por el Paraná. Y la verdad sí hay soberanía en transportar 2 toneladas de arena por el Paraná, en cobrar los peajes, en sostener los balizados, en poder controlar qué es lo que entra y sale del país. Por supuesto que hay soberanía. ¿Y qué dijo además? Eso lo dijo el que lo reemplazó, dijo, el Estado no puede hacerse cargo de esto. Pero ¿cómo el Estado no se va a poder hacer cargo de la administración de un puerto? O sea, ¿es realmente serio? ¿O del dragado? ¿Es realmente serio? El Estado no tiene las herramientas para hacer alianzas estratégicas con privados si hay cosas que no puede hacer y mantener el control de ese sector. Bueno, nosotros a veces somos los culpables de nuestros propios males. Cuando nosotros, desde el gobierno, o sea, desde el gobierno de Cristina, se hizo la ley antiterrorista, creíamos, por supuesto, decíamos, no, bueno, es una ley que nunca se va a aplicar, porque un gobierno nacional y popular nunca la va a aplicar. Ahora, esa ley es la que tomó Patricia Bullrich para cagarse en todos nosotros y salir a justificar absolutamente todas las represiones habidas y por haber. Entonces, también hay que pensar cuando uno toma una decisión desde el gobierno, si esa decisión después a largo plazo, cuando cambia el aire político, no termina perjudicándonos. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy planteando que para mí es un error estratégico cambiar la forma de elegir el procurador. Para mí lo es, o sea, yo no estoy de acuerdo con que se cambie. Y muchos me van a decir, bueno, qué sé yo, pero vos al final estás avalándolo a Casal. No, para nada avalo que el procurador interino desde hace 150 años siga en el cargo. Lo que estoy diciendo es, si hay una ley para elegir un procurador, tenés que generar los consensos necesarios, tenés que generar las políticas necesarias para poder cambiar ese procurador. Y en caso de que no lo hagas, tendrás que negociar, tendrás que sentarte a una mesa, tendrás que discutir. Ahora, la solución no es cambiar una ley por otra para hacer una mayoría simple que después va a terminar perjudicándonos, porque el procurador que salga elegido seguramente va a ser un procurador que después nos va a perjudicar.
Entonces, ¿por qué hacemos este tipo de cuestiones en donde no entendemos que las cosas trascienden a nuestro presente y que después tienen un correlato en el futuro? Entonces ahí es donde creo que tenemos que poner el acento. Y por eso mismo es la redacción del nunca más, digamos. Es como decir, bueno, pongámosle un parate a todo este delirio, pongámosle un parate a nuestra política pendular, a que un día tenemos un gobierno nacional y popular que se ocupa de las minorías, que atiende la pobreza, que trata de rebajar los impuestos, que se fija en el precio de las tarifas, y otro día tenemos unos salvajes que mandan las tarifas a la puta que lo parió, que le importa un pito lo que pase con que abren las importaciones irrestrictamente y destruyen a la industria nacional, que disparan, que fugan capitales, que juegan a la timba financiera. A ver, muchachos, digo, somos los responsables nosotros mismos, ¿eh? Por eso mismo lo que tenemos que trabajar es en lo central, que es el gran debate nacional, que es la formación del sentido. O sea, ¿qué país queremos? ¿Qué país queremos construir? ¿Hacia dónde queremos ir? O sea, la formación del sentido es eso. O sea, nosotros venimos perdiendo la batalla cultural desde hace 45 años, desde la dictadura para acá venimos perdiendo la batalla cultural. Yo acá tengo algunas frases que me gusta decir cuando conversamos con Robbie e interviene alguna otra gente. Digo, díganme si a estas frases no les suenan familiares. Las inversiones no llegan porque los mercados desconfían del peronismo. Es una verdad que cuántas veces la habrán escuchado decir, a cuántos amigos suyos en cualquier charla de familia. Se la escucharon decir. Y es una verdad que parece que es una verdad verdadera, y no es una pelotudez. Pero les gusta, es como una frase, es un eslogan que funciona perfectamente. Ellos son grandes hacedores de eslogan. La teoría del derrame es otra. Hablamos siempre, estamos escuchando, no, porque si la copa se llena arriba, va a caer hacia abajo, entonces las clases más desprotegidas van a recibir. Ninguna teoría económica habla de la teoría del derrame. Lo que hablan es la teoría del goteo. O sea, para que quede claro, digamos. O sea, la adaptaron de acuerdo a sus propios intereses. Hay que pasarla mal ahora para después estar bien. No, yo la quiero pasar bien ahora, no quiero construir un país para mis hijos. O sea, que mis hijos se ganen la vida. O sea, yo quiero tener un país para mí, para el ahora, para pasarla bien, para disfrutar, porque la vida es una sola y la quiero disfrutar. Pero ¿por qué tengo que ahora yo decir, soy una víctima que me voy a inmolar durante 30 años de mi vida para que otros la pasen bien dentro de 40 años? Es falso, es falso. Es falso. Y entonces, cuando vos aplicás políticas nacionales, populares, inclusivas, te dicen, bueno, le hicieron creer a los pobres que podían viajar a Miami, le hicieron creer a los pobres que se podían comprar un teléfono celular, le hicieron creer a los villeros que podían comprarse las zapatillas. No, no le hicieron creer un carajo, es lo que es, son los derechos que tiene cualquier ciudadano de un país a poder acceder no solo a un plato de comida, también acceder a cosas que te den placer, que las disfrutes, que las pases bien. ¿Por qué tenemos que decir que la gente de las villas, que la gente de los barrios más humildes, o la gente del conurbano, la gente del interior del país, la gente que está en el culo del mundo, tiene solamente derecho a un acceso a un plato de comida? Y entonces, cuando vos pasás por una casa humilde y ves que, por lo menos antes, cuando yo era chico, yo me recuerdo mucho a mi familia pasando por una casa humilde o por una villa y decir, mirá, tienen las antenas de los televisores ahí, y viven en la villa. Y sí, ¿qué quiere que no las tengan? Por supuesto que la tienen que tener. ¿Por qué no pueden ver televisión? ¿O solamente pueden comer? Están solamente limitados a comer a lo largo de su vida. Y todo lo demás les tiene que pasar por el costado. Todo lo demás lo tienen que ver. Bueno, ¿qué otra cosa más? El gran problema de la Argentina es el déficit fiscal. Esa es otra de las frases que está permanentemente acuñada. O sea, el déficit fiscal, le podemos decir déficit fiscal, pero yo me gusta más decir inversión estatal, que en realidad no es un déficit, es una inversión. Vos estás haciendo una inversión en las escuelas, estás haciendo una inversión para poder sostener las tarifas, estás haciendo una inversión para poder sostener el transporte, estás haciendo una inversión estatal para poder equilibrar un poco las diferencias entre los más ricos y los más pobres. Pero no, para los neoliberales o para mucha clase media, eso es déficit fiscal. Y entonces te salen con el cantito de, pero vos en tu casa no gastás más de lo que ganás. Y sí, pero no es mi casa el Estado. El Estado es otra cosa, muchachos. El Estado está para otra cosa, no está para... Yo no puedo mirar al Estado con la cabeza de una empresa o mirar al Estado con la cabeza de mi casa. El Estado es un equilibrador de las diferencias entre diferentes ciudadanos. Eso es el Estado. O sea, si nosotros aceptamos que nos bajen esa línea, ya estamos pifiándola. Porque el Estado está para otra cosa, no está solamente para que las cuentas cierren.
A mí qué carajo me importa que las cuentas le cierren al Estado. Yo lo que quiero es que el Estado sea un Estado activo, que participe. Por supuesto, si tiene mayor rentabilidad, mejor. Por supuesto que mejor. Pero lo más importante es que los que vivimos en un país y estamos bajo el amparo del Estado, tengamos la mayor cantidad de posibilidades de poder acceder a la misma cosa los 45, 46 o 47 millones de habitantes que estamos en este país. Perdón. Acá no trabaja el que no quiere. Mirá vos. O sea, resulta que todos nacemos con una Ferrari y hay algunos que son vagos y otros que son pilotos de Fórmula 1. No es así. O sea, todos hacemos, acá trabaja el que todos queremos trabajar, todos queremos ganar guita, todos queremos pasarla bien, todos queremos hacernos un viajecito, todos queremos irnos de vacaciones, pero no nosotros que somos de clase media. O sea, todos lo quieren hacer. O sea, ¿desde dónde podemos decir, a levantar el dedo y decir acá trabaja el que quiere y el que no quiere y el que no trabaja es porque no quiere? Es falso, no hay oportunidades. Es un país en donde las oportunidades se han limitado, en donde los jóvenes son la mayor porción de gente que le cuesta conseguir laburo. O sea, tenemos que asumir esos problemas estructurales. Cuando nosotros le hablamos a los trabajadores, cuando los gremios le hablan a los trabajadores, ¿a qué sector de la sociedad le están hablando? De la sociedad activa que trabaja. Le están hablando un 40% de la sociedad activa que trabaja. Pero en realidad hay monotributistas, en realidad hay economías informales, hay sectores que están en granjas, en lo que fuere. Digo, no sé, Robbie tiene como la frase, siempre me corrige esta frase. Economía popular. Eso, ahí está, economía popular. Es algo que siempre nunca me la puedo meter en la cabeza. Hay economía popular, hay un montón de sectores a los que nadie les habla. No les habla el Estado y tampoco les hablan los gremios. Entonces esa gente está a la deriva, no tiene representantes en ningún lado, nadie sabe de dónde están. Y recién ahora nos enteramos que hay un montón de gente que estaba fuera del sistema porque apareció el IFE. Claro. Si no, ni sabíamos que existían. Bueno, esos son todos los problemas estructurales que tenemos. Seguimos con alguna frase, el problema de la Argentina es que el Estado es un elefante muy pesado. No vale ni siquiera dedicarle un minuto a aclarar esa frase, porque la verdad es una pérdida de tiempo. Ningún país crece cuando a los empresarios se le cobran tantos impuestos y cargas sociales. Es un disparate. O sea, que vaya Paolo Roca a poner una empresa en Suecia. Vamos a ver cuánto le cobran de impuestos para poner una empresa en Suecia. Que vaya a ponerla a Estados Unidos, que vaya a ponerla a Suiza, que vaya a ponerla donde quiera. Decía, pero ahora va a empezar a saltar de uno a otro. Bueno, dejémoslo. Bueno, hay un montón de frases que están más o menos. La buena noticia es que nos están escuchando los gorilas, o sea que bueno. Bueno, hay un montón de cosas que están como verdades reveladas. No voy a seguir extendiéndome porque no tiene mucho sentido, pero volviendo a la pregunta original, o sea, ¿por qué nos colgamos el collar de melones? Es algo que tenemos que resolverlo desde la militancia para tratar de evitarlo. Decí, Robbie. Sí, yo quisiera decir algo. En primer lugar, nos aplastaron, ¿eh? O sea, primero, tuvimos una derrota fenomenal, brutal. Se llevaron una generación, la transmisión, y perdimos en todo el mundo, no solo acá, digamos. Entonces, ese es un punto que hay que tenerlo claro. Yo lo que creo, coincido plenamente en todo lo que dice Mariano. Lo ideal sería que lo que dice Mariano fuera la voz general, pero hay una voz general. Yo lo que digo es, por eso en esta charla en particular, que es un grupo de abogados, nosotros tenemos que trabajar, estudiar mucho, porque el modelo nacional y popular, o el modelo, si lo quieren, el keynesianismo, o los modelos distributivos, fueron el producto de años de trabajo teórico, de pensadores, de relatos académicos, de relatos políticos que fueron dándole un sentido a determinadas políticas. Nosotros tenemos que volver a tratar de establecer algún tipo de marco, y la militancia tiene que ponerse a estudiar también, porque lo que digo es, hay una memoria muy fuerte en la Argentina, enorme. La memoria se sigue transmitiendo, si no, no hubiésemos podido nunca seguir parándolos.
se fueron en 4 años. Hay una memoria muy fuerte de los 12 años del kirchnerismo, fuertísima. No solo en los trabajadores, en las clases medias. Pienso en las clases medias acomodadas, por ejemplo, donde se mueven mis hijos. Lo que pasa es que también nos derrotaron ahí, con la idea de que no tenemos que agitar demasiado, ¿no? Nosotros nos estamos creyendo eso. Yo siempre digo, no quiero entrar, obviamente no hay alternativa al frente de todos, que fue lo mejor que nos pudo pasar. Pero seguimos temiendo, tuvimos una pandemia e hicimos 2 cadenas nacionales. Porque además no hay manera de derrotar por ahora, al pulpo de la corporación mediática. No hay manera. Por este momento no podemos. La única manera de romper eso es por abajo. Y ojo, yo no estoy hablando de un vasismo llano, digamos. Por abajo significa empezar a escuchar realmente qué es lo que piensa la gente. Porque como dice Mariano, cuando le hablan de déficit fiscal, la mayor parte de la gente no sabe ni qué es. Y está bien, porque cuando un país, el tachero, te habla de déficit fiscal, es porque ganaron ellos. Ese es el problema. Cuando te sentás y te empiezas a decir, no, lo que pasa es que la Argentina emite mucho, no sabe ni lo que es emitir. Y no debería saberlo. Lo que debes saber es que la gente tiene que comer, que el salario te tiene que alcanzar, que el país tiene que ser independiente. O sea, las líneas que nosotros tenemos que reflotar, que están dando vueltas en la Argentina. Existe, hay una base ahí que tenemos que tratar de ver de qué manera. Miren, esta semana, obviamente es un laburo titánico, porque hay que desmitificar todo el tiempo. Hoy un tuitero esta semana ponía... inventaron, a mí me pareció brillante en la lucha del nunca más. Dice, para no comprarle vacunas a Pfizer, inventaron la producción de vacunas propias. Es genial eso. Y hay gente que lo debe creer realmente. Pero ahí te demuestra que lo que hay que hacer es volver a restablecer la épica de que este país produce vacunas, de que este país produce satélites y que eso es un orgullo. Pero además hay gente que se enorgullece de eso, pero nos da miedo decirlo, porque por ahí sos autoritario, porque sos no sé qué, porque el nacionalismo, por lo que sea. Tenemos que vencer ese tema, porque enseguida nos tiran por la cabeza el tema del kirchnerismo en su modo ampliado, con todos los errores que tuvo, pero Cristina y Néstor Néstor tenía un cuaderno, chicos, manejaba la economía con un cuaderno, porque la economía, que es otro tema, es eso, sigue siendo igual. ¿Cómo te parás y pisás la guita? Las empresas grandes no es verdad que no van a invertir. Si les pisás la guita y les pones condiciones, vienen porque quieren hacer negocios, pero no hay que tenerle miedo a decirle, mira, acá es así, podés ganar mucho, pero tiene que ser de esta manera. Ahora, ese laburo hay que llevarlo al derecho también, hay que convertirlo en una práctica legal, en que nosotros le pagamos los honorarios a los abogados de los fondos buitres. Entonces digo, esas pavadas, que parecen pavadas, se tienen que transformar en una doctrina. Y una doctrina, porque el peronismo habrá sido todo lo que ustedes quieran, y todos los que quieran decir los gorilas, pero la formación política que tuvo, hoy uno habla con un peronista de la década del 40, un sindicalista de 90 años, y te deja con la boca abierta porque tiene un nivel de formación que nosotros, lamentablemente por la coyuntura, obviamente, no tuvimos tiempo de armarlo, pero hay un cúmulo ahí. Hay máquinas calientes en la industria argentina, hay militancia que creció durante los 12 años hace nada más que 10 años, la gente llenó las calles para festejar el Bicentenario y lloraban de emoción escuchando a Jaureche y mirando a Belgrano y Zamba y San Martín. Todo eso que parece una pavada y que nos vendieron que era una cagada, no lo quiero llevar tenemos que convertirlo, trasladarlo nosotros, los que tenemos alguna formación, en alguna cosa que sea sólida, que sea creíble, una doctrina, el trabajo, el humanismo, volver a este tema de que no me salvo solo, que es imposible esta idea de que yo me puedo salvar solo, porque me van a empezar a tocar la puerta enseguida lo de abajo. Lo de abajo es el problema más rápido de resolver, pese a que es una cagada, porque guita hay para empezar a resolver. El problema es esos sectores que nosotros tenemos que convencerlos de que hay otro posible marco teórico, económico de otra sociedad. Y yo sé que parece imposible, pero hay más de lo que nosotros creemos, vuelvo a insistir, porque
mire lo que pasó en Chile. Si en algún lugar hicieron pelota la memoria fue en Chile. Y sin embargo tenemos pibes de 20 años que cantan las canciones de Quilapayún en la calle. Que están, o sea, que van a votar al comunismo. Entonces digo, no es verdad que la memoria no se transmite. Nosotros tenemos que encontrar los canales y nosotros ser vehículos de eso, sí. Te pregunto una cosita con relación a eso, Robbie, que la verdad que no quería que se me vaya, me parece que avanzás y das por lo menos en un par de teclas que nos parecen clave. Hay dos capítulos en particular, y lo empalmo también con lo que desarrollaba Mariano, que a mí me parecen importantes, si podemos hacer una mezcla ahora, que es, creo que es la entrevista con Berkovich y el capítulo con Saborido, que siempre te golpea de una manera distinta, ¿no? A partir de estas cuestiones que ustedes están planteando, ¿no? Y cómo de pronto, después de los 12 años, 13 años que tuvimos, con la facilidad con la que el macrismo pudo destruir lo que teníamos construido, quizás, y ahí trayendo un poco lo que planteaba Berkovich, lo que teníamos destruido en términos de distribución del ingreso, él ahí plantea cierto cuestionamiento sobre la distribución de la riqueza, plantea ahí una diferenciación, pero finalmente en la práctica la facilidad con la que pudieron eso destruirlo y la facilidad con la que, después de haber dicho que no iban a recurrir al fondo, fueron y volvieron con 44.000 millones de dólares. Eso, digamos, si hacemos una mezcla entre los dos capítulos, ¿no? Digamos, el de Saborido lo dejo como para una libre interpretación de ustedes y ver cómo lo cuelan. ¿Cómo lo explican? Y especialmente cómo se explica desde el movimiento empresario nacional. Digamos, uno de los argumentos más fuertes, en realidad, el argumento a partir del cual nosotros planteamos la nulidad de la toma de la deuda, que hace 2 semanas el juez nos la rechazó, argumentando, y solamente argumentando, que las pymes no tuvieron daño o un daño particularizado como consecuencia de la retracción o como consecuencia del crédito. Eso fue 2 o 3 semanas atrás en la Cámara. Ahora de esto lo llevamos a la Corte. Digamos, ¿cómo se explica esto? O sea, ¿cómo lo explican ustedes? La facilidad, ya ahí cierro, la facilidad con la que destruyeron y la rapidez con la que se les permitió avanzar. Digo, les dejo un poco eso, digamos, y quizás como para adentrarnos un poco más fino en la cuestión del fondo. Mariano, ahí está. No quería que cerrara, sino que quería que me abrieran nada más, porque trataba de abrir y no podía. Creo que está Sami, ¿no? Coordinando esto. Bueno, por eso yo hacía así el gesto para que me abrieran. No era que quería que terminara, sino porque trataba de abrir el micrófono. Como un coso en la mano. No, trataba de abrir cuando hago así es para que me abran, porque trataba de abrir el micrófono y no podía por mi cuenta. A ver, lo que vos planteás es lo central, digamos. Es lo central. Recién planteabas una diferenciación que hace Berkovich, que es muy buena. Él hablaba de bienes durables, que nosotros hicimos desde el Kirchner, nosotros. Bueno, me subí al barco, ¿no? Aramo dijo el mosquito y iba montado arriba del buey, pero bueno, que el gobierno de Néstor y Cristina hizo un reparto de la renta, de la riqueza, pero que fue un reparto que no trascendió a bienes durables, es decir, a las casas, a cosas que uno pueda después mantener a pesar de que cambie de lugar la bocha económica. Y eso él lo planteaba como un problema, y decía que ahí había un problema que incluso subsiste hoy. Está bien, estamos en medio de una pandemia, pero o sea, lo que hay que trabajar mucho es eso, en los bienes durables, es que la gente recuerde que vos pudiste comprarte la casa cuando hubo un gobierno peronista. O sea, hoy la mayoría de nuestra generación recuerda que se compró la casa por el 1-1. Bueno, es insólito eso. Yo les digo una cosa, la columna vertebral del movimiento, que era, ¿no es cierto?, la clase obrera, y yo crecí en una familia gorila, como mucha gente de clase media, que teníamos todas las historias terroríficas del peronismo. La columna vertebral, ¿qué era? El peronismo le daba la casa y le daba la oportunidad del crédito, y los militantes y los compañeros le decían a la gente, esto te lo dieron Perón y Evita.
Nosotros eso no lo tuvimos en los años del kirchnerismo. Fíjense que no hay muy pocos, el kirchnerismo metió 6 millones de personas, volvió a meter en el trabajo registrado. Tenemos muy pocos sindicatos que tengan en sus banderas cuando marchan por las calles, no les digo ya a Cristina, a Néstor pintados en las banderas. Porque lo que nos faltó, voy a decir algo que si después dicen que lo digo, lo niego, lo voy a negar, a que abogados, porque estamos entrampados en un modelo de democracia, la democracia liberal, que es la que sostiene hace 50 años la peor distribución del planeta, de la riqueza en el planeta. Y es porque tenemos miedo, esto que decías vos antes, a decir las cosas como son. Exacto. Porque nos creemos autoritarios y empiezan, no, son prepotentes, mirá, hacen campaña porque le dan una casa a fulano de tal. Exacto. ¿Cuál es el problema de hacer campaña porque le das una casa a fulano de tal? Sí. Está bien. Digo, si lo hiciste, está bien. Miren, yo creo, nosotros tenemos una ventaja que es la visión de los ricos, que es que Latinoamérica es medio una joda. Tenemos esa ventaja. Estamos siempre teniendo el temor de no ser Alemania, de no tener la perfección institucional de Alemania, y nosotros tenemos posibilidades de crear formas de organización diferentes, aún dentro del marco de la democracia. Ustedes lo deben saber mucho mejor. La ley de entidades financieras que rige a los bancos de la Argentina la redactó de puño y letra Martínez de Oz. Seguimos con esa ley de entidades financieras. La forma de representación de la justicia, ni hablemos. Ustedes saben que hay otros modelos posibles. Sí, la constitución que tenemos es una constitución neoliberal. La constitución del 94 es una constitución neoliberal. O sea, en donde claramente lo que se impone es una reforma constitucional. Pero tenemos miedo de decirlo. Tenemos miedo de decir, che, deberíamos avanzar hacia una reforma constitucional. No sé, generemos los consensos, generemos lo que haya que generar, pero la Constitución tiene que cambiar, la Constitución que tenemos. Por eso decía Robbie que es uno de mis temas favoritos. Porque yo no tengo duda de eso, que muchos de los grandes males que tenemos es esa Constitución del 94, que nació como el gran acuerdo nacional, claro, pero el gran acuerdo nacional de los poderes fácticos. Digo, no, el gran acuerdo nacional de los trabajadores, de la gente, de las pymes, de los abogados que están en la base. O sea, no, surgió de los grandes pools. Y volviendo a tu pregunta, yo lo que digo es, nosotros, lo que sí tuvieron bueno, que es lo que les parece a mucha gente horroroso, los gobiernos populistas de las décadas anteriores, es que la única manera que tenían para combatir el poder mediático y el poder enquistado en los pliegues del poder era... Sí, mierda. Se está por caer el mundo. Sí, hablé de los poderes mediáticos y viste lo que pasó. Sí, pero no. Sí. Pero es que hay que movilizar a la gente. O sea, movilizarla quiere decir no solo sacarla a la calle, decirle las que se... La verdad que la firma del acuerdo del FMI tendría que haber generado la mayor movilización popular en 100.000 años. Pero era muy difícil, porque también es cierto que tener una sociedad permanentemente teniendo que estar movilizándose o teniendo que discutir hasta los diarios que leen, es difícil de sostener. Pero no tenemos muchas salidas. Miren, esta semana yo tenía una charla con historiadores y estábamos viendo el tema de Scalabrini Ortiz en el programa de radio que yo estaba. Y uno de los historiadores nos decía, miren lo que pasó en Bolivia. Un personaje como García Linera, que es blanco, que pertenece a las familias ricas, logró durante años establecer una serie de líneas de trabajo teórico que era que los indios tomaran el poder, y los indios tomaron el poder. Entonces digo, hay que animarse a tratar de establecer en el sentido común, pero también en los sectores militantes, relatos firmes y muestras firmes de que es posible otros modelos. No podríamos hablar de socialismo porque no hay nada parecido. No tenemos un modelo como antes de decir, bueno, vamos a tomar el poder por asalto. Pero sí podemos intentar dentro del modelo establecer que existen parámetros. Y yo creo que esa es la tarea de la gente preparada, como diría mi abuela, que es que no es verdad que hay una sola forma de administrar justicia o una sola forma de manejar la economía o una forma de vivir, digamos, sobre todo, porque ese es el otro tema. Yo sé que es difícil, y es muy difícil porque es una sociedad rara esta, que se banca, que durante 4 años le destruyan todo y después por ahí se moviliza un día porque no sé qué, y te estalla todo. Este es el problema con Argentina.
Pero ahí creo que Mariano dio en la tecla. Nosotros tenemos un movimiento obrero que sigue siendo muy importante y que sigue siendo la barrera contra el neoliberalismo, pero tenemos miles de millones de personas fuera del trabajo registrado que hay que trabajar para que tengan la voz, para que trabajen desde abajo, para que sostengan, para que haya alguien que sea la voz de ellos. Porque es la única manera que nosotros vamos a poder, primero, recuperar el mercado y segundo, tener una barrera real cotidiana en los barrios, en las zonas, en las familias, porque mientras nosotros hablamos hay 40% de gente fuera del sistema, los jóvenes 50%, entonces tenemos que salir de la discusión interna primero, ¿no? Del tema de que todos opinamos de todo y nos estamos viendo el ombligo en las redes. Y hay que convertir también las redes en un elemento de militancia. Ellos en un solo día te siguen poniendo un hashtag, están hace una semana con devuelvan las vacunas. Te la instalaron en un día. Y nosotros no podemos hacer un hashtag único en todo el país. Bueno, eso se planifica, no es espontáneo. Entonces digo, bueno, sí, perdón. No, por favor, termina. Pero No, digo que hay una suerte de... Nos derrotaron, vuelvo a insistir, hay miedo en salir, digamos. Puedo decir, bueno, a vos te da miedo en un mundo donde ves que todo está loco, decir, yo no voy a ser el boludo que se va a oponer al Fondo Monetario Internacional. Además de que nos cortaron, nos hicieron creer a todos que mejor cuido mi quinta y no pienso lo que pasa al lado. Eso también nos caben las generales de la ley, ¿viste? Entonces, es un laburo titánico. Lo que pasa es que yo quiero traer siempre algo de optimismo, porque cuando caminás, cuando charlas, cuando ves, vuelvo a insistir, este país en 4 años echó a estos hijos de puta, y eso no fue casualidad, no fue solo por sus errores. Era porque había una memoria ahí muy fuerte y una promesa que la sigue encarnando el movimiento nacional y popular, pero que bueno, que está golpeado también y que además tiene muchas voces, ¿no? Ese es el otro problema que tenemos. Yo voy a decir algo tremendo y Hamilton no va a querer charlar nunca más conmigo. El menemismo, el modelo menemista hoy sería un paso, sería una etapa mejor que el macrismo. Porque en el menemismo seguía existiendo la promesa de que había en el Estado un partido y un sector político que siempre iba a vigilar por los sectores vulnerables, aunque después no lo haya hecho. Bueno, hay que volver a tratar de que eso no se pierda y que además que sea efectivo. Tenemos que lograr que el salario esté por encima de la inflación, tenemos que lograr que se reconstruya la industria, pero tenemos que hacer que ellos no entren más con nuestra... Ellos hoy, a eso lo va a decir pronto Mariano, ellos hoy nos hablan de derechos humanos, hoy nos hablan de... Educación. Lo tenés que escuchar hoy en un Florencia Ariel. No, viste los tipos que te hablan de están entregando el patrimonio nacional. Patrimonio nacional, viste, hijo de puta. Entonces digo, ahora, tenemos que hacer que eso no entre para abajo. Nuestra cosa es abajo, más abajo del núcleo duro de los 20%, que va a seguir siempre siendo un garca. Tenemos que volver a que crean en un proyecto de desarrollo nacional. Y ese laburo solo lo podemos hacer con trabajo uno a uno en los barrios, pero también las clases medias ilustradas tenemos que generar marcos teóricos que puedan ser la base de un nuevo relato histórico, la región natal, que no puede seguir siendo Jaureche, que está bárbaro, Scalabrini, Ortiz, ¿viste? Tenemos 10.000 pensadores posteriores, los pensadores latinoamericanos, Linera, sin ir más lejos, hay que laburar con esos modelos, ¿no? Perdón. No, está bien. Augusto quería decir algo. No, los escuchaba y inevitablemente lo que me pasaba es que rememoraba mucho de los debates que tenemos nosotros en CAIP. Solo por ponerles un ejemplo, y por eso les quería preguntar a ustedes qué opinión, qué postura tienen tomada, rememorando un poco el manual de conducción política del general sobre la doctrina peronista, sobre la necesidad de que esa doctrina, que es fantástico, pero además que una cuestión para mí, por lo menos que fue reveladora, es que el propio general decía, la doctrina se tiene que reinterpretar a la luz de los tiempos que corren, que no hay que quedarse con una lectura textualista, por así decirlo, sino mirarla en perspectiva. ¿Y por qué traigo esto? Porque nosotros, y lo conecto un poco con el trabajo que hicimos de investigar cómo se tomó la deuda, y lo conecto también con la entrevista a Zaffaroni sobre medios de comunicación, sobre poder judicial, sobre constitución, en el sentido de que dice, bueno, esto para cambiarlo hay que intervenirlo, hay que golpearlo fuerte
corta el pecho, diría. Bueno, y acá la pregunta que les hago, que es la que genera hasta propia controversia interna en nosotros, que a veces nos levantamos un día y decimos, hay que mandar a todo el mundo a cagar y hay que desconocer la deuda con el FMI, y el otro día nos podemos pensar de una perspectiva más pragmática y decimos, pero si nosotros hacemos eso, los poderes concentrados del mundo, el poder real del que habla Zaffaroni, terminamos cayendo en esa trampa, porque va a haber un nuevo gobierno el día de mañana que diga, tenemos que volver a pagar esa deuda, y ahí nos van a sentar con los intereses, nos van a imponer cualquier tipo de condiciones. Para resumirlo, ¿qué posición tienen ustedes? ¿Qué creen que debería, cómo ven desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista político, comunicacional? Tendríamos, con lo que tenemos, nosotros, por ejemplo, con la base de datos que armamos, que de hecho parte de nuestros reclamos judiciales están basados en datos de la ENAC, pero deberíamos ir hacia una posición más confrontativa. Deberíamos decir, no, seamos pragmáticos, hoy no podemos romper, busquemos el mejor acuerdo posible, que es lo que pareciera que está haciendo el gobierno. ¿Qué mirada tienen sobre eso? ¿Te puedo sumar algo? Antes de que respondan los compañeros, sumo algo a lo de Augusto, bien concreto. Digamos, quizá ustedes lo saben, pero para compartirlo con todos y todas los que están participando en esta charla, que está buenísima. 3 años atrás arrancamos el laburo, interpusimos distintas acciones judiciales, administrativas. Nosotros fuimos por los papeles, no nos metimos no fuimos ni por el Congreso, ni por las consecuencias de la toma, fuimos por el cómo se contrajo, porque toda decisión administrativa tiene que respetar y tiene que ser de acuerdo a normas de procedimiento, que fue lo que refirió Alberto el 1 de marzo. Nosotros fuimos por eso, y lo que básicamente le pedimos al Gobierno Nacional es que nos entregue los expedientes administrativos y el acuerdo que debiera haber resultado de ese expediente administrativo. Ahí hay un ejemplo de cajón que lo repetimos a la mañana, a la tarde y a la noche, que es la administración pública en cualquier nivel, para comprar una resma de papel, tiene que armar un expediente administrativo que necesita por acá, por acá, por acá. Bueno, si eso aplica para un municipio que compra una resma, ni hablar, o para el Estado Nacional, una repartición que quiere comprar una resma, ni hablar para contra un crédito de estas características. A partir de estas acciones, es un paréntesis medio largo, pero me parece bueno como para quizás agudizarles un cacho más la pregunta. Lo que demostramos, y eso está judicialmente probado, es que para tomar el crédito se incumplió todo el procedimiento, que no hubo expediente, que se creó con posterioridad a la toma, que no hubo un acto administrativo, sino no hubo una resolución, una decisión formal del presidente de la Nación validando la toma, que no existen después ya más en fino, de acuerdo a la ley de administración financiera, los análisis, un dictamen de análisis del impacto que esa deuda iba a tener en la balanza de pagos. Es decir, de ahí resulta por qué 55.000, no 40, no 3, por qué tomamos un crédito. O sea, todo eso no hubo. Así todo se contrajo, y ahora entonces quizás le complico un poco más la pregunta planteo de Augusto, y así todo se está negociando. Bueno, pero se instaló la idea de que estuvo mal hecho, ¿eh? Eso fue un avance. Eso fue un avance. Y diciendo esto está mal. Con ese avance hicimos un aporte, humildemente lo planteo y lo planteamos, hicimos quizás un aporte importante. Eso finalmente está judicializado y a diferencia de la causa Olmos, en tiempo real. Pero bueno, se llevó ¿cuántas pymes, Roby? A ver. ¿Cuántas pymes a partir de esto cerraron las puertas? Ahora te doy la palabra, Roby. Tranquilo. No, porque quiero como hacer algo más general, y después si quieren ustedes van a lo más preciso, digamos, porque yo no soy empresario pyme, no soy abogado, entonces usted por ahí conoce más la letra fina, pero yo quiero ir a algo más general. El problema es que si no tenemos una justicia en serio, no vamos a tener un país en serio. La verdad es esa. No digo una justicia, porque la justicia es algo abstracto. Si no tenemos jueces probos, si no tenemos fiscales probos, si no tenemos un procurador probo, si no tenemos un representantes que realmente estén de un lado del mostrador y no del otro, va a ser muy difícil que esto avance. O sea, que avance la presentación que hicieron ustedes, o que avance cualquier tipo de presentación que se quiera hacer, digamos, por cualquier maniobra fraudulenta, incluidas muchas que se puedan haber hecho durante el kirchnerismo, lo que fuera. Digo, si nosotros seguimos presos de esta forma de hacer justicia que tiene la Argentina, realmente vamos a tener muchos problemas de aquí en adelante. Por eso cuando hablamos de reforma constitucional, incluimos también, yo cuando hablo de reforma constitucional estoy hablando de la reforma judicial también.
O sea, nosotros tenemos que avanzar sobre ese punto. Ahora, es lo que decía antes Robbie, tenemos miedo de plantearlo. Creemos que si decimos vamos a hacer una reforma judicial, entonces va a pasar que decimos, che, en el país hay que hacer una reforma judicial, entonces todos te van a salir. Clarín, Infobae, La Nación, TN, Telenoche, Canal Telefe, te van a salir todos a bombardear. Quieren la impunidad para Cristina, quieren la impunidad para Cristina, quieren la impunidad para Cristina. Va a empezar toda esa cantinela. Bueno, flaco, si tenemos que bancar esa cantinela, banquémosla, pero llevemos adelante reformas estructurales para que el país sea un país mucho más confortable para donde nosotros nos toca vivir, porque de esta manera se pueden hacer 1.243.000 denuncias sobre la validez de la deuda externa y ninguna va a avanzar, no van a avanzar. Sí. O sea, uno de mis caballitos, te doy la palabra, Robbie, uno de mis caballitos de batalla es Somisa. O sea, cuando hablo en esta charla siempre doy el caso de Somisa. La privatización de Somisa en el 91. Somisa era una empresa que exportaba 400 millones de dólares, que generaba más o menos una rentabilidad para el país de entre 800 y 900 millones de dólares. ¿Y qué hicieron durante el menemismo? La intervinieron. ¿Recuerdan? Somisa, creadora de los fierros, la que hacía los fierros para hacer las autopartes, la que hacía los fierros para hacer los tractores, los arados, los tanques. Era como la empresa pensada por Savio en 1945, que recién se había puesto en marcha en 1959 y que en 1994 todavía era superavitaria. Generaba mucha ganancia para el país, generaba desequilibrio favorable en la balanza comercial porque exportaba mucho más de lo que tenías que importar. ¿Qué hicieron con Somisa? La intervinieron, le pusieron a Triaca, al padre del que fue ministro de Economía de Macri, pusieron a Jorge Triaca, pusieron a María Julia Sogaray, pusieron a Camaño, si mal no recuerdo, otro que habían puesto, ahora no me acuerdo el tercer nombre. Los pusieron como interventores, fraguaron los balances, dijeron que era deficitaria, que perdía $1 millón por día, a la mierda con Somisa, la privatizaron. ¿Y dónde cayó Somisa? Paolo Roca la compró por 156 millones de dólares. Hoy Somisa es Techín. Ahora, ¿en qué país serio pasa eso? ¿En cuántas presentaciones judiciales se tendrían que haber hecho para denunciar esa estafa que se le hizo al Estado? ¿Pasó algo? Nada, porque con esta justicia no vamos, no con esta justicia, con estos jueces no vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte. Después podemos hablar de la comunicación sí, la comunicación no, la política sí, la política no. Hay mejores y peores leyes, nos pegamos tiros en los pies, hacemos cagadas, todo bien. Pero si no hacemos una reforma judicial, una reforma constitucional, todo lo demás es cartón pintado. Dale, Roy. No, yo lo que digo es, yo estoy totalmente de acuerdo. Ustedes tienen una tarea que es tremendo porque obviamente el Poder Judicial es la joya del capitalismo. Parece, es brillante, digamos, desde el punto de vista ideológico, digamos, el planteo de los primeros liberales y del iluminismo del Poder Judicial es la clave del sistema. Y ustedes tienen una pelea titánica. Yo lo que creo que hay que hacer es primero tratar de virar la justicia de clase. Yo digo, todo lo que ustedes, no les voy a decir lo que tienen que hacer, hay que hacerlo. No, se lo estás diciendo, Robbie. No, pero les digo por qué. Porque yo también, mi otro costado es familia judicial, toda la familia de mi esposa es familia judicial, etc. Los jueces, digamos, el laburante y el tipo de barrio sabe que el juez lo caga siempre lo caga. Entonces, si la visión es que los jueces son cagadores, hay que ir a laburar con la gente para decirles, sí, son cagadores, los tenemos que colgar. No les digo eso, pero tenemos que cambiarlos. Digo, ahí hay una base de sentido común que es favorable. El tipo, yo tengo un compañero que dice, lo que nosotros tenemos que hacer es un cambio en la justicia civil. Sí, tenemos que hacer, porque el juez en general termina fallando siempre a favor del poderoso y nunca a favor ni del laburante, ni siquiera del pobre. Entonces lo que digo es, hay un laburo militante, que era por ahí, no te digo reeditar obviamente, porque es otro modelo de lo que era el 70, pero sí empezar a trabajar abajo con la idea de que, porque está la base, vos hablás con cualquiera en el barrio y te dice, lo pasa como los empresarios, los jueces son todos te caga un contador, un juez y un empresario, ¿no? En la vida, que en línea general es la verdad, pero ahora... A partir de ahí yo laburaría con la militancia y con la gente para decir por qué tenemos que cambiar los jueces. Primero, Cristina lo hizo
muy desprolijamente, pero fue a tocar un tema que hizo mierda a la familia judicial y se le puso, hasta los progres se le pusieron en contra, que era la selección del ingreso al Poder Judicial. Eso era brillante, porque nosotros tenemos que lograr que entren a la justicia la gente que viene de... Tenemos una universidad pública, que es cierto que ideológicamente sigue siendo por ahí de algunos modelos, pero no importa. Si nosotros llenamos la justicia de gente que vino de abajo, que subió transparentemente, que viene de los barrios, que es como en las nuevas universidades, primera generación de universitarios, vamos a dar y en esa damos la batalla. Lo mismo hablo con los empresarios. Si yo tengo empresario que pone una empresa para ver cómo hacen guita rápido y comprarse un campo, estamos jodidos. Entonces, lo que yo tengo que laburar es para que devolver el orgullo de poder dar laburo, de poder proveer justicia, de poder proveerle a la gente la mayor capacidad de una vida feliz. Parece una boludez lo que digo yo, pero es lo que tenemos que volver a poder decirles, porque... Vuelvo a insistir, nosotros ustedes creen que hay que hacer un trámite ¿saben lo que es hacer un trámite para una pyme de 15 trabajadores, un trámite en el Estado? Nos aplican los convenios de trabajo, que son muy buenos y los seguimos manteniendo, pero son para empresas de 500, industriales de 500 personas. Entonces hay que segmentar, por eso pedimos el Ministerio Pyme, porque el problema de una pyme de 5 trabajadores en La Rioja, alguien lo tiene que ver y el Estado no lo mira como no veía a los 9 millones de personas, como decía Mariano, que estaban muriéndose de hambre. Y eso lo tenemos que hacer de abajo. Tenemos que decirle, mira, vos el abogado te va a cagar siempre porque son unos garcas. La única manera que no te caguen es que haya otros abogados, que haya otros jueces. Y que ese laburo también hay que sostenerlo, perdón, y termino, teóricamente, porque cuando la militancia joven, sobre todo, quiere salir a explicar esto y te dice, no, elijamos los jueces popularmente como en no sé dónde. Nadie sabe nada, nadie sabe de modelos, nadie sabe qué modelo de justicia hay en otros lados, si el juicio por jurado funciona o no funciona. Ese laburo lo tenemos que hacer, porque si no, salimos y después nos hacen así. Miren la ley de medios, una ley que fue trabajada 2 años por todo el país, por todas las organizaciones sociales del planeta. Llegó y la voltearon con un... Pero porque hay que elaborar para que los jueces, además de la reforma, hay que llenar de jueces populares la justicia. Ese es el punto. Y hay jueces populares. Bueno, volviendo al libro, o sea, esto lo plantea, lo que está diciendo Robbie lo plantea Minami. Claro. Lo plantea Minami cuando dice, ¿por qué la Argentina no tiene el carácter que tienen otras democracias latinoamericanas en donde hay 50 familias que gobiernan los países? Y nunca se sale de esas 50 familias. ¿Qué sé yo? Ahora está Keiko Fujimori presentándose como candidata a presidente en Perú. ¿Por qué no se sale nunca de esas 50 familias que son las que gobiernan a Latinoamérica cíclicamente? Una, otra, se van pasando el poder como si estuvieran jugando una carrera de postas. Porque la Argentina tuvo peronismo, porque la Argentina tuvo movilidad social, porque la Argentina hizo que muchas generaciones de Argentina fueran primera generación de universitarios en la primera presidencia de Perón, porque la Argentina tiene una universidad pública, porque la Argentina ahora abrió un montón de universidades en el conurbano y tiene una gran oportunidad de formar abogados, economistas, esto lo dice Zayat también, de formar abogados, economistas y diferentes profesionales que no tengan la mirada neoliberal o la mirada unidireccional que se tiene en la universidad, por ejemplo, de económicas que tenemos acá en la Avenida Córdoba. Porque ahí no vas a encontrar economistas que tengan una mirada diferente a la neoliberal y te van a volver a hablar del déficit fiscal, el monetarismo y todas las pelotudeces que escuchamos todo el tiempo decir. Pero sí las vamos a encontrar cuando tengamos economistas que salgan del conurbano. Sí vamos a encontrar cuando esas primeras generaciones de universitarios, de mucha gente que accede por primera vez a la universidad pública, tenga la capacidad de poder de decisión y después llegue a lugares de decisión. Entonces ahí es donde tenemos que poner acento. Por eso cuando decimos nosotros que lo más importante, una de las cosas más importantes que hizo el kirchnerismo fue fundar esas universidades en el conurbano, las universidades en el interior, porque eso es lo que está capacitando diferentes clases de dirigentes que en el futuro van a ser los que nos van a gobernar. Sí, pero tienen que ir hacia un... Todo eso tiene que estar puesto al servicio de alguna suerte de modelo y de teorías que lo sustenten. Bueno, todo no se puede, macho. Mirá lo que pasa porque mirá lo que pasa con los jueces. Yo me junto con jueces amigos de mi mujer, de mi suegro, lo que sea, que son tipos bárbaros. Yo les digo, ¿por qué no salen ustedes?
les parece una vergüenza lo que pasa en Comodoro Pi. Salgan a protestar, firmen una carta aunque sea. Pero los tipos tienen tanto miedo de perder el privilegio de ser jueces, que es una especie como de... Bueno, lo primero que hay que hacer es desmitificar el Poder Judicial. Pero salen a protestar y se juntan todos y se dan la mano cuando pasa lo de Nisman. Porque Sí, pero, tienen la cabeza formateada en ese lugar, ¿entendés? pero no Porque tienen todos. la cabeza formateada. Bueno, pero los que no la tienen no hablan, no dicen Y nada. no hablan. Bueno, Acá ¿por tenemos qué? compañeros que Volvemos hablan. al tema de la comunicación, volvemos al tema de los medios, volvemos al tema de la denostación. Fíjense lo que pasó con el juez Arias. Sí, lo hicieron Lo colgaron de un gancho por una sentencia. Y lo colgaron. ¿Y el tipo qué hizo? Dijo, che, me parece que el tema de las tarifas se le fue la mano. Y lo echaron a patadas. Te agrego un comentario de Sí, Arias, adelante. porque nosotros gran parte del equipo de CAIP somos de La Plata, lo conocemos, hemos tenido causas en su juzgado, y eso, hay un dato que un poco tuvo trascendencia, pero para mí no tanto como la que merecía, y es que el juzgado de Arias, en una encuesta que se hace del Colegio de Abogados de la provincia, fue el juzgado mejor puntuado por abogados y abogadas. O sea que removieron a un juez que, según abogados y abogadas, era el mejor juzgado que había en la ciudad de La Plata. Y Se la morfaron. Se la morfaron. Bueno, mirá vos, mirá lo que pasa también con la jueza, no me acuerdo, la jueza de San Martín que también hizo las tarifas. Le terminaron poniendo una bomba en la casa, en la puerta de la casa. Mirá lo que pasa con el fiscal, mirá Forn, exactamente. Mirá lo que vive acá a la vuelta, así que la tengo muy presente, la vuelta de mi casa. Fíjate lo que pasa con el fiscal Delgado, que es un tipo que dice las cosas por lo menos, por ahí ustedes me dicen que no lo es. Pero digo, es un tipo que dice las cosas como son. Podés estar de acuerdo o no, podés tener matices, podés tener un montón de cosas, porque lo que no tenemos que tener miedo es al disenso, a pensar diferente. Pero Mirá, sabés de qué lado está. Sabés de qué lado está. No quiero ser autorreferencial, pero yo siempre le digo a nuestros compañeros de NAC, miren, si vos me decías hace 4, nosotros empezamos 7 y somos más de 400 ahora, entonces digo, no puede ser que entre las 600.000 pymes no haya 1.000 más como nosotros. Estoy seguro. Entre los abogados y jueces debe pasar lo mismo. No puede ser que haya un solo Arias. Debe haber miles de Arias. Tenemos que encontrar el espacio para que hablen y para que empiecen a jugársela políticamente. Es central. Sí, totalmente. Y empalmo con eso que planteás, Roby, si no sé si Augusto vos querías decir algo, si no sumo algo empalmando con lo de... Me parece piola eso, porque que lo referían ustedes dos, hay una estrategia de disociación sobre la que nosotros en el grupo charlamos mucho también, porque muchas veces también nos encontramos que somos fulano o mengana haciendo una patriada, y después quizás recapacitamos sobre la estrategia de disociación que hay en quienes laburamos sobre cuestiones determinadas o con un perfil o con una concepción y una cantidad de convicciones políticas determinadas. Ahí me parece que hay una estrategia. Yo quería hacerles una pregunta, quizás ya acercándonos un poco al cierre de la charla. También me gustaría, discúlpame Andrés, me gustaría también que si alguien más quiere preguntar, pudiera, digamos, como que le podamos, que hagan señas con la cámara, o si quieren decir algo, que levanten la mano, porque la verdad que a mí hay algo que me pasa en este tipo de charlas, es que me aprendo un montón. Aprendo un montón de Robbie, aprendo un montón de Robbie, aprendo un montón de lo que están diciendo ustedes. No, de verdad. Distráiganme porque nos están cascoteando encima, así que por favor sáquenme del partido. No, desde ya. Yo tiro esta pregunta, la responden y ahí dejamos abierto como para que pregunten y sumen lo que les parezca. Dale. Hay algo que me parece que lo plantea Zaffaroni, estoy prácticamente seguro que lo plantea Zaffaroni, que lo charlábamos hace poco con los chicos cuando repasábamos algunas cuestiones para esta charla, que entre paréntesis, estas charlas a nosotros nos parece que tiene que ver con una construcción necesaria para finalmente avanzar contra esa disociación, que es un sentimiento casi como cultural, ¿no? Esto de sentirnos que somos 3, 4 gatos locos. Claro. Hay algo que plantea Zaffaroni, que es, dice, yo no sé si la deuda es legal o es ilegal, bueno, nosotros sobre eso tenemos una cantidad de cuestiones acreditadas, lo que sí es que nos la van a cobrar. Claro. O la vamos a tener que pagar.
Y entonces después en el desarrollo del capítulo, más o menos lo que de algún modo termina expresando es, el tema es cómo construimos, o si no lo sumo yo, digamos, lo que a mí me surgió la lectura, cómo construimos la ilegalidad de esa deuda, sabiendo nosotros lo que implica en términos de imposición. A ustedes y de la experiencia de ustedes, la experiencia que les generó la construcción de un laburo como el libro, por lo que implica en términos de multidisciplina, de enfoque, y del Movimiento Nacional Empresario. ¿Qué les parece que tiene que ser un aporte en el objetivo o en vistas del objetivo de construir, porque finalmente es una construcción política, por todas estas cuestiones que fuimos charlando, esa ilegalidad de la deuda externa, que no depende ni de una cuestión comunicacional, que no depende ni de una cuestión judicial, por más de que nosotros tengamos todas las papeletas que tengamos, que no, o sea, finalmente es una construcción política. Para usted, ¿qué tiene que ser un aporte en ese sentido? Para mí primero tienen que salir a decirlo, aunque no sea del todo cierto. Es decir, vuelvo a insistir, si hoy haces una encuesta, vos sabés, el 80% te dice la deuda es una mierda, el FMI es una cagada. Después los empiezan a correr con que nos vamos a ir del mundo, etc. Entonces yo creo que hay que salir a laburar en los sectores propios, no solo los abogados, pero sobre todo en el territorio, un discurso antideuda. Hay que formar un discurso antideuda. La deuda es ilegal, la deuda es inmoral, la deuda... Tenemos que tratar de tener varios años de un gobierno que no sea de ellos para poder seguir haciendo este laburo, porque lo primero que tenemos que tener claro es que si llegamos a perder, ni siquiera podemos empezar a trabajar de vuelta. Eso es clarísimo, ¿no? Aunque venga algún cuco que sea un neomenemismo, porque una salida posible de este modelo es un neomenemismo, es muy posible. Entonces, pero digo, para mí hay que empezar a laburar con la gente de abajo, con la gente que está comprometida, que tiene ganas, la gente que quiere estudiar, pero también la gente que quiere laburar en los territorios, explicándole esto, clavando, viste, el martillo. La deuda es ilegal, la deuda es una mierda, el FMI no te deja comprar la carne. Parece una boludez, lo estoy simplificando, pero hay que hacer, como dice Mariano, agarrar un cacho pero fíjate esto, hagamos un poco de estalinismo. Agarrá un cacho del presupuesto y empapelá el país con 100.000 millones de afiches diciendo la vacuna nos salvaron la vida, no sé, cualquier cosa, algún eslogan que de tanto entre se quede pegado, que no haya manera que nadie pueda hablar contra las vacunas. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo contra el FMI, y hay que hacerlo contra los jueces que responden, que te cagan la vida cotidianamente. Yo creo que hay que hacer un laburo muy sólido por abajo. Quiero dar una mala noticia, Robbie, gol de Colón. Sí, lo acabo de ver. Lo que hay que hacer es terminar con el fútbol, además. Un buen deporte de mierda que no le sirve a nadie. Me sumo a lo que dijo Robbie, digo, no tengo mucho más para aportar, la verdad es esa. Bueno, esto que estamos haciendo es muy valioso, yo creo que sí. Totalmente. Toto. Quería, bueno, obviamente, siguiendo la propuesta de Mariana, que también nos encanta, si alguien que está ahí escuchando quiere hacer alguna pregunta para aprovechar a los invitados, más que bienvenido. O quiere decir algo también, no necesariamente tiene que ser una pregunta, quiere hacer un aporte, qué sé yo, porque podemos... La verdad, insisto, yo aprendo un montón cuando escucho conversar y estoy en un mundo hablando con abogados, para mí, qué sé yo, toda una experiencia extrasensorial en este momento. Guardá la billetera, cuidado que los abogados, viste que... Lo tengo claro. mientras alguno... Vemos si alguien quiere sumar algún comentario, alguna pregunta, un poco también como para ir cerrando la invitación, la charla que tuvimos, los queríamos invitar, después de leer el libro, después de entrar bastante más en tema, obviamente habiendo usado recursos de la propia ENAC para poder justificar nuestros reclamos judiciales, una conclusión a la que llegamos, y creo que vamos a estar todos de acuerdo, es que tenemos que aunar esfuerzos en todas las disciplinas, en todos los espacios, y a partir de esto, de esta charla de hoy, creemos que puede ser interesante que nos volvamos a reunir, que tengamos nuevos contactos, que invitemos a otros compañeros. Ningún problema. Miradas. Por supuesto. Ningún problema. Cuando ustedes quieran, lo único hagámoslo por Zoom porque el quilombo del Instagram me desborda.
o hagámoslo por Meet, alguna cosa de esa, pues ya el Instagram Instagram es muy Live, moderno para el Instagram nosotros. Live es demasiado moderno para mí, ya. Yo todavía Sí, estoy con no. taquicardia por lo del Ustedes tienen que empezar a hacer TikToks de abogados, chicos. Empiecen a hacer TikToks de abogados. Tienen que hacer Ahí eso. está. Bueno, Fuera de broma. excelente, porque nosotros habíamos practicado un poco la infraestructura digital para no tener fallas, pero sin embargo las tuvimos. Así que para la próxima charla, seguramente sea por Zoom, seguramente tengamos más tiempo para darle difusión y para invitar a más compañeros Perfecto. y compañeras. Cuando Nos quedamos quieran. con la idea de TikTok de abogados, nunca la habíamos pensado, pero es muy buena. Cuando ustedes quieran. buena. Lo mismo los invito a sumarse a nosotros. Sí, claro que sí. Hay una chica, usted la deben conocer, que es, sí, que es ¿cómo se llama? Una compañera que hace unos audios, ya me voy a acordar, la conurbana, no sé si la siguen, que hace, Sí. que te explica la deuda, lo digo, se les voy a mostrar la deuda, y tiene 100.000 seguidores, ¿entendés? Bueno, parece una boludez, pero tenemos que empezar a hacer ese tipo de cosas. Y los abogados también. Para mí están hablando de cosas que no sé de qué se trata, no importa. TikTok, todas esas cosas, para mí es como. No tengo ni la más puta idea de lo que están hablando. Mariano, tenés que ponerte a bailar. Ahí voy. Por ahí para la próxima podemos, entre todos y todas, podemos intentarlo, alguna sesión de TikTok. Yo nunca, no lo tengo ni siquiera descargado en el teléfono, así que no sé ni cómo se usa. Te agradezco, Augusto, te agradezco. No tengo, insisto, yo tengo Instagram, Twitter y Facebook y yo nunca en mi vida lo miro. O sea, ni sé lo que es, porque lo maneja mi mujer. Siempre le digo a mi mujer, el día que me abra un Tinder lo vas a manejar vos. No tengo ni idea. Bueno, ¿sabés qué? Yo lo que los invito también es que en el mundo empresario necesitamos mucho también una visión del derecho diferente, entonces sería bueno que armemos cosas conjuntas, porque hace mucha falta. Totalmente. Nosotros más que predispuestos, hasta también podemos pensar en armar algunas charlas como la que tuvimos hoy, pensar algunos temas que puedan servirle al mundo de los empresarios y de las empresarias para su mirada estratégica. Muchas veces lo que nos pasa a nosotros, tratamos mucho, estamos muy vinculados también con lo académico y vemos que la cuestión jurídica es re compleja porque además el lenguaje es re complejo, porque además el Poder Judicial en términos generales es muy reticente a que la gente de a pie entienda lo que se está resolviendo. Y a nosotros nos gusta mucho trabajar sobre eso, sobre sintetizar, sobre lograr hacer que el discurso jurídico no sea monopolizado por abogados y abogadas, sino que sea algo accesible, que todos y todas podamos entender de lo que se está discutiendo, porque además, como dice un gran amigo y un compañero muy importante de CAIP, hoy en día las decisiones más importantes de nuestra sociedad pasan a través del Poder Judicial. Sí. Necesitamos conocer a los jueces y los jueces, necesitamos saber de dónde vienen, qué compromiso tienen con los derechos humanos, con el género, con el ambiente. Así que nosotros, más que interesados en poder seguir con este tipo de charlas, y también enfocarlas, seguir trabajando en el tema deuda, pero también trabajar otros temas que a todos los que están escuchando y también a nosotros mismos nos puedan servir para tener nuevas ideas y mejores. Perfecto. Yo no tengo problema. Cuando quieran, invitan. Y ahora no sé si alguien quiere decir algo. ¿Alguien que quiera sumar una pregunta? ¿Alguna? Si no, ya vamos cerrando la actividad. Lo que pasa es que están todos muteados, entonces nadie puede desmutearse. Si desmuteamos a uno, nos entra el Pentágono por la ventana, me parece. Yo creo que ya no. Probemos. Pueden pedir, Mariano, te digo, aunque no lo quieras creer, hay un mecanismo acá que levantás la manito, si querés. Pero yo no veo a nadie, yo veo solamente a Alejandro Failace, a Augusto Martinelli, a mí, a Andrés y a Roby, no veo a nadie más. Hay gente y después se está transmitiendo por... Alejandro Failace es un compañero empresario, así que es un gran empresario argentino. Bueno, nadie quiere aportar ninguna pregunta, o si abrís el chat, tal vez por el chat, no sé, la verdad, qué sé yo. La verdad no tengo ni idea. Pero bueno, si no quedamos para la próxima. Quedamos para la próxima. En pocos días estamos viendo de hacer otra nueva experiencia como estas, así que les vamos a avisar con tiempo para que se puedan sumar, para que puedan aportar. La verdad que nosotros estamos muy agradecidos con el tiempo que se tomaron, un viernes a la tarde, con todo lo que ustedes están trabajando. Para nosotros es un placer y realmente estamos muy agradecidos por la buena onda que tuvieron en esta charla. No, gracias a ustedes. Por favor, es un placer. Y ahora anda a sufrir el último ratito de Racing, Roby.
Bueno, les mandamos un abrazo muy grande. Gente, a seguirla. a todos. Gracias por Un abrazo. haber también nos escucharon. Abrazo grande y gracias a ustedes. Chau, chau.